secretaria entonces dará lectura a la cuenta. Presidente, los documentos que doy cuenta son los siguientes. Oficio del Secretario General de la Corporación, mediante el cual comunica que en la Comisión de Hacienda el diputado don Juan Santana Castillo reemplazará en forma permanente al diputado don Jaime Naranjo Ortiz. Informe también financiero sustitutivo del proyecto que está hoy en tabla, que perfecciona los sistemas medianos en la ley de electricidad, y también oficio de Corfo, que cual informa sobre los recursos recaudados por esa institución, producto de los contratos de explotación de las pertenencias mineras, OMA, en el Salar de Atacama, con las empresas Soquimich, Salar y Albert, no sé cómo se Albert May, Albert Marley, así, limitada, en cumplimiento de la ley de presupuesto del 2025. También le hemos mandado, y está ahí impreso, el informe elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional sobre la caracterización de sistemas medianos de electricidad, en el marco del boletín que vamos a ver hoy día. Y también se les mandó a su WhatsApp el informe elaborado por la Oficina de Información, Análisis y Asesoría Presupuestaria del Senado, referente a la ejecución presupuestaria de la partida número 18, Ministerio de Hacienda, que fue solicitada por algunos integrantes de la comisión. Y una solicitud del señor Estefan Larena, de la Organización de Consumidores y Usuarios. A fin solicita se priorice la tramitación del proyecto de ley denominado CENAC Te Protege. Actualmente en primer trámite constitucional, ya no tiene urgencia, y solicitud de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes a fin de dar celeridad a la tramitación del proyecto que establece una bonificación por retiro anticipado a los funcionarios pertenecientes a la planta 2 de suboficiales y gendarmes de Gendarmería de Chile. Y por último, la nota del Comité de Frente Amplio e Independiente informa que en esta sesión el diputado don Jaime Sáez reemplazará a la diputada señorita Yael Yomán. Y excusa del ministro de Hacienda para la sesión del día de hoy y por encontrarse con licencia médica. Ministro de Hacienda, sí. Muy bien. ¿Algo? ah, ya. ¿Algo sobre la cuenta? ¿No? Diputado, varios entonces. Diputado Sáenz, diputado Sauer levantó primero el dedo, diputado Romero, diputado bien. Diputado Medellín, ya. Diputado Sáenz. Gracias, presidente. Muy buenas tardes. Saludar al ministro también por su intermedio. Son dos cosas, presidente. La primera, recordar algo que acordamos dentro del contexto de la tramitación de la ley de presupuesto vigente actualmente. En ese momento había una movilización de los funcionarios de FONASA, que luego eso decantó en un protocolo de acuerdo con la ministra de Salud, y hay una serie de compromisos que se establecieron ahí, de los cuales uno que tenía que ver con un descanso reparatorio fue dado de baja por la Contraloría. Se evaluó que no correspondía, y hay otro que tiene que ver con una asignación, y eso pudiera estar vinculado al proyecto que actualmente se lleva adelante en el Senado, que fortalece FONASA. Pero de todas maneras yo quisiera solamente hacer el punto, aunque ese tipo de situaciones que fueron acordadas en el contexto del presupuesto por todas las fuerzas políticas que ahí concurrimos, esos acuerdos tienen que cumplirse. Y hasta ahora no ha habido mayores avances. Quisiera que la comisión pudiera oficiar tanto al Ministerio de Salud como al Ministerio de Hacienda, para conocer cuál es el estado en el cual se encuentran esos compromisos relativos a FONASA. Ese es un punto, presidente. Y el segundo es una acción de fiscalización que llevé adelante el día de ayer ante la Contraloría General de la República, en relación a que el señor Germán González, que actualmente es presidente subrogante del Consejo Fiscal Autónomo, acaba de asumir en un importante puesto en la AFP de Cuprum. Y si bien es cierto, la ley orgánica del Consejo Fiscal Autónomo
no señala específicamente que la función que él está cumpliendo ahora podría o constituye una inhabilidad, no está expreso así, sí queda como para la interpretación. Y de todas maneras quiero ponerlo de manifiesto en esta comisión porque los miembros del Consejo Fiscal Autónomo, sus directores, tienen acceso a información privilegiada, cuestionan la política fiscal que lleva adelante el gobierno, particularmente el señor González además ha hecho intervenciones públicas en distintos medios de comunicación y ahora forma parte de una industria que tiene relación directa con la política fiscal. Entonces, a lo menos hay un conflicto de interés ahí. Yo solicité aclaraciones a la Contraloría sin plantear si me permite, diputado Sauerman, sin plantear una acusación, solicito a la Contraloría que se pronuncie sobre la designación del señor Germán González como director de la FP Cuprum y si eso resulta incompatible con el cargo de consejero del Consejo Fiscal Autónomo a la luz del artículo 5º, letra B, de la ley 21.148. A su vez que se evalúe si es que el cargo de director en una FP puede ser considerado dentro del concepto de, comillas, ejecutivo principal en los términos de la referida ley. También que se determine si dicha designación o las vocerías en prensa comprometen la imparcialidad exigida al consejero para ejercer sus funciones conforme a los artículos 5º y 6º de la ley 21.148 y si eventualmente corresponde la renuncia o cesación del cargo en uno de los dos organismos. Y a su vez también, por último, que la Contraloría sugiera medidas a tomar en caso de que las inquietudes planteadas efectivamente tengan lugar. Eso es el planteamiento, presidente. Muchas gracias. Muy bien, entonces sacamos el acuerdo para el oficio FONASA y al Ministerio de Hacienda por el primer punto que hizo el diputado, porque el segundo era informativo nomás. Claro. ¿De acuerdo entonces por el primero? Bien. Muy bien. Diputado Sauerman. Gracias, presidente. Mire, hoy día conocimos por la prensa una evaluación de desempeño que hizo el Ministerio de Desarrollo Social y también la DIPRES respecto de los 706 programas que tiene en ejecución el Estado, en donde, en resumen, dice que se gastaron 5.881 millones de dólares en programas que finalmente fallaron en tres dimensiones. Una, la focalización, la eficiencia y la eficacia. Estos programas básicamente se enfocan en el Mineduc y también en el MIMBU. Casi el 90% de estas políticas públicas se concentran en esos dos ministerios. Y solamente para tener un concepto respecto de estos montos, estos 5.881 millones de dólares equivalen más o menos a 1,3 veces la ley de cumplimiento tributario que nosotros aprobamos, que es el 1,7% del Producto Interno Bruto. Entonces, evidentemente esto refleja que hay un espacio fiscal para hacer varios ajustes, varias mejoras. Y yo le quisiera pedir a la comisión, si es posible, que hiciéramos una sesión especial con el Ministerio de Hacienda y con la directora de presupuesto para ver cómo se va a hacer o qué se va a hacer respecto a esta información, porque hay un análisis crítico respecto de las políticas públicas que se están llevando adelante y estamos en un proceso de ajuste fiscal. Entonces, sería muy interesante que el Ministerio y el Gobierno viniera a decirnos qué vamos a hacer con esta información, porque si solamente hicimos un análisis para tener el dato y no tomamos una medida, realmente se transforma en algo intrascendente, pero si hacemos algo que realmente encuentre una eficacia en el gasto, podemos sin duda mejorar, ¿cierto?, la focalización de recursos que hoy día son tan necesarios. Muy bien. ¿De acuerdo entonces a que hagamos una sesión especial con ya. Diputado Romero. Sí, diputado. ¿No? Ah, ya, lo mismo. Diputado Bianchi. Gracias, presidente. Por su intermedio saludo al ministro, que aquí nos visita, ministro de Energía. Presidente, yo quisiera conocer los tiempos que va a tener esta comisión para llevar a cabo la votación del FES. Entiendo, le hacía la consulta, usted me decía que hoy probablemente podrían estar las indicaciones, no sé si estas fueron o no consensuadas con los colegas, pero en definitiva, si usted lo va a colocar esto mañana para votación o no, y conocer cómo usted va a establecer los tiempos de ese proyecto y esas votaciones.
No, sí, no, presidente, reafirmo lo que el diputado Sauer decía, pero eh, no estaba, decía lo que el diputado Sauer estaba hablando sobre los 706 programas públicos que evalúa la DIPRES. Es tremendamente importante esto, y quiero decir un dato nada más. Esos 5.800 millones son el 1,7% del PIB, o sea, 1,3 veces la ley de cumplimiento de obligaciones tributarias, 1,3 veces. Y nosotros debemos preguntarle a la DIPRES qué va a hacer, ¿cierto?, en el presupuesto de este año, porque este es 2024 hecho por la DIPRES, ¿ya? Y el Ministerio de Desarrollo Social, no hecho por alguien externo. Por lo tanto, es tremendamente preocupante que, sabiendo los datos de la DIPRES, no esté haciendo absolutamente nada. Muy bien, diputado Romero. Dijo que quería complementar una cosita Sí, chica. solamente sobre el punto que dice el diputado Mellado, claro, efectivamente, yo creo que es fundamental que venga la DIPRES, pero también el ministro de Hacienda, porque fíjese, presidente, que varias veces cuando hemos hablado del tema del gasto público, he escuchado en varias oportunidades que en distintos programas que el ministro de Hacienda banaliza o le baja el perfil al tema de que esto no se logra, los presupuestos no se logran completar simplemente con la evaluación de los programas mal evaluados o eliminando los programas mal evaluados. Entonces, esta realidad es bastante distinta a lo que él ha sostenido permanentemente. Entonces, no solamente yo creo que tiene que ir la DIPRES, sino que también el ministro de Hacienda, también para que explique esto, porque en realidad no sirve bajarle el perfil a los temas, se le baja el perfil a los temas de seguridad y tampoco ya podemos aguantar que se le baje el perfil a los temas de economía. Eso. Sí, vamos a ver cuándo termina la licencia entonces para que pueda estar en la... ¿Les parece o no? O pedimos que venga a quien él le... No, o sea, si él no puede que venga alguien o prefieren que venga. Ya. Por eso entonces, ya, para que quede claro. Diputado Donoso. Presidente, hemos tenido en varias ocasiones el director de Impuesto Interno, incluso Hacienda, explicando la situación de las contribuciones, pero quien no ha dado cuenta de su labor es el defensor del contribuyente, por lo que me gustaría pedirle que lo invitara a una sesión y nos dijese, el defensor del contribuyente, qué es lo que ha hecho, ¿ah? Por defender a los contribuyentes y justificar su sueldo, porque es una función relevante que aparentemente está pasando desapercibida. No le hemos escuchado su voz en ninguno de estos temas y por cierto que tiene que activarse. Por lo que le pido el acuerdo, presidente. Ok. ¿Acuerdo entonces también para que lo programemos? Ya. Lo que me había preguntado el diputado Bianchi, hoy día me informaron que entraban las indicaciones que levantaron desde el gobierno y que se supone que pueden abordar de la mesa de trabajo que habían hecho. Entonces, mañana quiero colocarlo en tabla mañana para que nos presenten las indicaciones y veamos ahí cómo vamos a seguir en adelante con la votación y todo eso, porque no sabemos qué es lo que viene, pues claro. ¿Ya? ¿Y el otro? Pero nos dice nuestros asesores que no fueron en la mesa. O sea, escucharon, pero no fueron consensuadas en la mesa. O sea, son propuestas del Ejecutivo, no fueron Sí, consensuadas con la mesa. sí, diputado Donoso, pero va, diputado Mellado, pero cuando se formó esa mesa, usted mismo dijo de que no era para concordar indicaciones, sino que solamente para mostrar la información. Eso era lo que querían. Ese era el objetivo de la mesa. El objetivo de la Ahora, mesa era para saber ahí si se los cambios no levantaron estaban bien también, sabidos. lo que Exacto. levantó el Ejecutivo también fueron las opiniones que salieron de aquí y varias más, me imagino. Yo creo que tenemos que escuchar a ver qué es lo que van a presentar para después de ahí ver. Sí, presidente, sobre el punto, lo que pasa es que efectivamente las indicaciones son del Ejecutivo, porque solo el Ejecutivo puede presentar indicaciones en esta materia, por lo tanto no cabe duda de aquello. Hubo una mesa en donde hubo conversaciones, pero las indicaciones son del Ejecutivo y yo creo que lo que corresponde es que nosotros las revisemos y si tenemos diferencia lo vamos a resolver en la misma votación. Así que yo apoyo su moción de que lo veamos mañana, presidente. Ya, yo tenía también un punto vario que, eh, que sí, vamos a citar, claro, para conocer la indicación y depende de lo que salga, votar. Pues, o sea, miren, quiero pedir el acuerdo antes de que partamos con el proyecto y el ministro, le doy la bienvenida al ministro Pardo. Me escribió, bueno, conversó con varios parlamentarios también, don Carlos Fernández, que está aquí, y nos pidió poder exponer un tema, 5 minutos, no sé,
que tiene que ver con Gendarmería, es de la... estoy buscando aquí la... No, por eso que quiero pedir el acuerdo. Dice que es de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes, ANSOC, de los cuales hay un proyecto aquí que está en los proyectos que están pendientes, y él quiere expresar la necesidad de urgencia de ese proyecto. Entonces, como no está en tabla, quiero sacar el acuerdo para que lo escuchemos 5 minutos. Sí, pero son 5 minutos. Son 5 minutos para escuchar. Sí, sí, por eso estoy pidiendo. Entonces, ¿cuál es su solución, diputado? Ya, a lo menos 5 minutos antes de que termine, o 10 minutos antes de que termine la sesión, diputado. Está bien, pero yo quiero pedir otro acuerdo, estamos en varios todavía, ¿cierto? Sí. Sobre el proyecto en comento que usted acaba de señalar que tiene relación con este bono particular para los funcionarios de Gendarmería, yo quiero solicitarle que como comisión le pidamos al gobierno que le coloque urgencia, que es parte de lo que van a ir a exponer, pero que esta comisión también pueda solicitarle al Ejecutivo colocar la urgencia. Muy bien, acuerdo entonces para que partamos con el proyecto y de ahí que ponga don José. ¿Le parece? Sí. Muy bien. Ya. Gracias, diputado. Entonces, partimos con la orden del día con el objeto de tratar el proyecto de ley iniciado en mensaje que perfecciona los sistemas medianos en la Ley General de Servicio Eléctrico del boletín 16.627-08 con urgencia calificada de suma. Y está invitado el señor ministro de Energía, señor Diego Pardo Lorenzo. Bienvenido, ministro, y el ministro de Hacienda que se excusó. Entonces, tiene la palabra, ministro. Señor presidente, por su intermedio, saludar a los señores diputados, a las señoras diputadas. Un placer volver a esta importante comisión. Hoy día me toca reemplazar efectivamente al ministro de Hacienda que está con licencia. El proyecto tiene un informe financiero muy breve. Básicamente son 5 funcionarios. 3 de ellos en la Comisión Nacional de Energía y 2 de ellos en el Ministerio, que atienden a estas nuevas funciones, pero si me lo permiten, antes de entrar en el informe financiero, que como digo es muy breve, explicar brevemente de qué se trata este proyecto de ley. Este proyecto de ley, aprovechando que está acá el presidente de la quinta subcomisión mixta de presupuesto, recordará. Sí, claro. Recordará que tanto lo que tiene que ver con sistemas medianos como con sistemas aislados fueron compromisos que se alcanzaron en el marco de la aprobación de la ley de presupuestos del año 23 y del 24. Inicialmente habían iniciado su tramitación de forma separada, pero fueron reunidos mediante una indicación en la Comisión de Energía. Brevemente, ¿qué son los sistemas medianos y los aislados? Los sistemas medianos son... ambos son sistemas que están separados del sistema eléctrico nacional. El sistema eléctrico nacional es el que recorre Chile de norte a sur desde Arica hasta la isla de Chiloé. En la provincia de Palena, en la región de los lagos, en la región de Aysén y en la región de Magallanes existen principalmente en los centros urbanos sistemas medianos, y además también hay sistemas aislados. Hay algunos sistemas aislados también en la zona norte del país y en otras zonas insulares de la zona centro-sur. Estos sistemas no... Que no la manejo yo la presentación. Yo le digo. Dale más. Los sistemas están separados del sistema eléctrico nacional y hace mucho tiempo que no habían sido objeto de una revisión estructural. ¿Qué significa una revisión estructural? De los aspectos principales de lo que tiene que ver con la forma de tarificación y la organización industrial. Esto no es un proyecto que vaya a tener un efecto inmediato en ninguno de estos sistemas tarifarios. Aquí lo que estamos hablando es más bien de las condiciones de largo plazo de los sistemas aislados y medianos, aunque hay algunas particularidades que tienen que ver con evitar
parte de los desequilibrios que hoy día se observan, particularmente en pymes, en las regiones en la provincia de Palena, de la región de los lagos, en en las zonas urbanas de la región de Aysén y en las zonas urbanas de la región de Magallanes. ¿Cuáles son estas condiciones estructurales, si se me permite resumir rápidamente los objetos principales de este proyecto de ley? Lo primero es que mejora la transparencia en el proceso de definición de qué es un sistema mediano y un sistema aislado, regulando un procedimiento que era muy antiguo y que no tenía claridad respecto de algunas de sus etapas. Establece también una forma de planificación distinta que la integra dentro del resto del sistema eléctrico nacional. Nuestros mecanismos de planificación generalmente solo consideraban el sistema eléctrico nacional y ahora tienen que considerar también los sistemas eléctricos aislados y medianos, tanto para efectos de las señales de precios como para efectos de la planificación. Y respecto de la tarificación, ahora sí, hay algunas consideraciones. La primera es que se incluyen dentro del cálculo de los precios nudos promedio, algo que normalmente se desarrollaba separadamente. Se establece un solo estudio único y licitado, que está adjudicado por la Comisión Nacional de Energía, replicando un poco lo que ocurre en otros sistemas de distribución y diferenciándolo de lo que ocurre hoy, donde básicamente es el mismo propietario y la misma empresa distribuidora que opera el servicio mediano, el que actualmente hacía estos estudios de manera secuencial. Entonces objetiva un poco y equipara los sistemas tarifarios con el que hoy día rige a la distribución en el sistema eléctrico nacional, y además establece este eximente para los clientes no residenciales de los sistemas medianos de comunas beneficiadas por el mecanismo de equidad tarifaria residencial de aportar este mecanismo, lo cual va a tener un efecto positivo en el caso de las tarifas comerciales industriales de los sistemas medianos. Este es el principal efecto que tiene en términos tarifarios inmediatos, que es reducir la tarifa que hoy día pagan principalmente las pymes en los sectores urbanos de la región de Aysén y de Magallanes. A su vez, se establecen algunos incentivos a la generación renovable, esencialmente considerando que los sistemas medianos, si bien se ubican en zonas urbanas, la cantidad de gente entre las cuales hay que distribuir las inversiones es mucho menor que la que ocurre en los centros urbanos de las ciudades que están en el sistema eléctrico nacional. Incluso ciudades como Aysén, Coyhaique o Punta Arenas son más pequeñas que la conurbación Huachipato Concepción, que la conurbación Valparaíso Viña, que la conurbación Coquimbo La Serena y por cierto que Santiago. Entonces se establece, y hay una indicación que vamos a ver más adelante, que las inversiones, particularmente las inversiones en generación, se pueden pagar en más de un periodo tarifario. Como lo que observamos hoy día es que en estos sistemas hay una inversión o sobreinversión, si uno considera criterios de eficiencia, en plantas térmicas a diésel, porque las plantas térmicas a diésel, el activo físico no es tan caro, pero el combustible es caro, pero el combustible tú lo puedes pagar a medida que lo usas. Entonces, el recambio de esa tecnología, básicamente sistemas de energía renovable con baterías, son muy baratos en su costo de operación, pero caros en su costo hundido. Entonces, el exigir que esa inversión se pague en un solo periodo tarifario lo que hace es que se sobreinvierta en una tecnología cuya operación es más cara, pero que la inversión inicial es más barata y no se recambia.
Entonces, por eso se permite más de un periodo tarifario. ¿Cuál es esto? Esta es la tercera comisión en primer trámite que revisa este proyecto. Este proyecto fue revisado en la Comisión de Zona Extrema, donde algunos de los parlamentarios que hoy nos acompañan estuvieron, y también en la Comisión de Energía, donde también algunos de los parlamentarios que hoy día nos acompañan también asistieron. Y las indicaciones principales aprobadas tiene que ver con definir los sistemas de procesos productivos y establecer un régimen de acceso abierto para estos sistemas de procesos productivos. Básicamente esto tiene relación con lo que en el sistema eléctrico nacional serían los sistemas de generación-consumo, particularmente de la industria del hidrógeno verde, pero en un sistema aislado como sería el caso de Magallanes, o con un sistema, o sea, con un sistema mediano en Magallanes o un sistema mediano en la región de Aysén, y también establece un plazo de 12 meses para la dictación del reglamento. A su vez, se incorporaron indicaciones para que este proyecto no solamente rija a los sistemas medianos, sino también a los sistemas aislados, que también son sistemas eléctricos que no están conectados al sistema eléctrico nacional, pero son más pequeños. Y lo que ocurría con los sistemas aislados, y aquellos que participan más intensamente en las discusiones presupuestarias lo recordarán, que hay una parte permanente en la Ley General de Servicios Eléctricos respecto a su reconocimiento, pero que gran parte de la discusión sobre sistemas aislados se da año a año, básicamente para encontrar mecanismos con los cuales parte del mayor costo que supone operar un sistema aislado, porque son sistemas remotos, alejados, con logística difícil, pueda ser absorbido por los gobiernos regionales. Entonces, recogiendo lo que ya han sido 3 tramitaciones de ley de presupuesto, donde esto se ha tratado con glosas específicas, lo que hacemos es recogerlo en un régimen permanente. Y este régimen permanente, si vamos a otra diapositiva, por favor. Una más. Lo que se hace es habilitar a los gobiernos regionales de manera permanente para que destinen recursos a subsidiar la operación de los sistemas aislados para pequeños consumidores. Entonces esta habilitación, en vez de hacerla anualmente en cada ley de presupuesto, queda hecha de manera permanente, y también entrega a la autoridad tarifaria la competencia para hacer una tarifa de referencia que permita determinar que efectivamente ese subsidio esté adecuadamente dimensionado, ¿sí? Y como va a haber un espacio entre el primer proceso de categorización que haga la Comisión Nacional de Energía en régimen, también se establece un mecanismo transitorio que básicamente simplifica el mecanismo de las tarifas de referencia en el intertanto entre que los sistemas aislados tengan establecido en régimen su sistema de tarifas de referencia para efectos de los subsidios que le puede entregar el gobierno regional. Y una indicación adicional que también se acordó en la Comisión de Energía, donde el diputado Bianchi participó particularmente, tendría que ver con que los costos de inversión en proyectos de energías renovables en los sistemas medianos puedan reconocerse no solamente en 2 periodos más el periodo vigente, sino en 3 periodos más el periodo vigente. O sea, aumentar en 1 la cantidad de periodos tarifarios en los cuales se puede amortizar la anualidad a pagar. Básicamente antes se hacía en 12 y ahora se va a hacer en 16. 2 más 1 y 3 más 1. El vigente más 3 y el vigente más 2. Esto también fue aprobado en la Comisión de Energía. Ahora sí, el informe financiero, que como les mencionaba, señores diputados, señoras diputadas, es muy breve. Básicamente hay aspectos adicionales a regular, estas tarifas de referencia, las que mencionábamos, el control de los subsidios que haga
el gobierno regional respecto a los sistemas aislados y también el monitoreo de los procesos tarifarios que tendrán lugar en los distintos sistemas medianos. Son atribuciones nuevas y por lo tanto en la Subsecretaría de Energía se van a establecer 2 funcionarios adicionales y en la Comisión de Energía 3 nuevos funcionarios. Y ese es el informe financiero que entiendo que fue actualizado justo antes de que pasara por comisión por parte de la Dirección de Presupuesto conforme a los lineamientos que entiendo han regido a contar de este año para los informes financieros. ¿Sí? Así que eso es, señor presidente, un proyecto que llevaba mucho tiempo pendiente de su presentación y aprobación, una demanda sentida en términos generales por las regiones pertenecientes a los sistemas medianos y donde los sistemas aislados también están más presentes, que cuenta en términos generales con un amplio respaldo técnico y social. No produce grandes cambios en lo inmediato, es más bien una modificación estructural, salvo lo que tiene que ver con evitar la contribución que realizan las tarifas comerciales e industriales en los sistemas medianos, que, digamos, al equiparar la cancha y tratar a los consumidores comerciales e industriales de la misma manera en los sistemas medianos que las que se trata en el sistema eléctrico nacional, eso va a generar una reducción en el precio de la energía que pagan este tipo de consumidores, tanto en las regiones de Magallanes y la Antártica chilena, como en la región de Aysén. Y la Muy bien. provincia de Palena. ¿Alguna consulta, los diputados, diputadas? ¿Alguna opinión? Diputado Donoso. La verdad que hay varias dudas, porque escuchamos la exposición de lo que sería el proyecto, pero no entiendo cuál es la función entonces de 2 funcionarios en la subsecretaría por 4.291.000 y de 3 funcionarios en la Comisión Nacional de Energía por 5.800.000 promedio. ¿Ah? Porque, ¿qué es lo que hacen estos 5 funcionarios de manera permanente, toda la vida, para la implementación de este proyecto de ley? ¿Ah? ¿Cuál es la necesidad? Porque este gobierno tiene la costumbre que todos los proyectos de ley traen 2, 3, 4 funcionarios, entonces puede sonar chico, puede sonar poco, pero es todos los proyectos de ley. ¿Ah? Eh, y me gustaría entender si es que hay alguna justificación en ese sentido. Lo otro, el generar la posibilidad a los gobiernos regionales de destinar recursos a financiamiento de subsidio de la operación que permita la continuidad de los suministros eléctricos. Esto genera una presión bastante violenta sobre los gobiernos regionales. Es prácticamente imposible que un gobierno regional se omita de esto, ¿ah? Porque va directamente relacionado con su electorado. El problema es que hasta dónde llegamos con la regionalización con eso entonces. Eso es el artículo 199 bis, por si acaso. ¿Ah? Eh, no sé acaso es bueno, ¿ah? Generar este tipo de incentivos que van terminando con los recursos de los gobiernos regionales y que impiden efectivamente su verdadero norte, porque esto es subsidiar el costo constante de la electricidad. No tiene un objetivo para el gobierno regional, quizás tiene un objetivo para el país. ¿Ah? Poder decir, ¿sabe qué? Subsidiemos determinada zona porque hay un tema estratégico, hay un tema geopolítico, pero no para el gobierno regional que busca el desarrollo de aquella zona. Diputado Cifuentes. En el mismo sentido de mi colega, yo creo que aquí hay una injusticia, digamos, en el sentido de que el proyecto considera que sean los gobiernos regionales los que subsidien el consumo eléctrico en una parte que por el tamaño de la población, por su aislamiento, en fin, se ha dicho aquí con buena justificación que tiene un costo mayor, digamos, y por tanto tiene que ser subsidiado. Ahora el punto es por qué tiene que ser la región la que subsidia el esfuerzo de habitantes de vivir en zonas más aisladas. ¿Por qué no se pensó mejor en que fuera el propio sistema el que subsidiara cruzadamente, por ejemplo, entre los sectores donde opera los grandes consumidores, con las grandes productoras, las que subsidien
a los pequeños productores y a las pequeñas localidades, digamos. A mí me parece que eso es más justo desde el punto de vista de la distribución territorial, porque lo que se hace aquí es castigar precisamente a esos consumidores que van a ver mermados los recursos del gobierno regional. Entonces, es rara la propuesta, y es más raro que sean los habitantes y el gobierno regional los que estén de acuerdo en este subsidio directo, digamos. Entonces me gustaría preguntarle al ministro y a nuestros colegas aquí presentes de la zona, ¿qué ocurre con eso? Y en segundo lugar, una consulta nomás, porque se habla de extender de 2 a 3 los periodos, perdón, de 1 a 3 el periodo claro, estaba considerado de 1 a 2 y se extendió a solicitud del diputado Bianchi a 3, ¿no es cierto? No, varios. 1 más 3. Y el periodo, el tiempo de regulación tarifaria es de 6 años, de 4. Entonces, es de 3 por 4, 12. Se está extendiendo de 1 más 3, entonces. Ok, está resuelta la consulta, gracias. Diputado Sáenz y de ahí diputado Mellado. Gracias, presidente. A mí me tocó ver este proyecto al principio en la Comisión de Zonas Extremas, comisión muy importante, por cierto, a pesar de que no se legisla tanto. Eh, y claro, fue una discusión precisamente en ese momento el rol que podían o no jugar los gobiernos regionales, entendiendo que ya lo venían haciendo, como indicaba el ministro, mediante glosas presupuestarias. Y hay un par de consideraciones. O sea, en primer lugar, los gobiernos regionales o los gobernadores se han acostumbrado a decir que como que los recursos son de ellos, pero el presupuesto de la nación es el presupuesto de la nación. Y las partidas presupuestarias de los gobiernos regionales se discuten en este Congreso Nacional y finalmente son recursos de todos los chilenos y chilenas. Y por lo demás, es parte fundamental del rol de los gobiernos regionales es fomentar el desarrollo y también el desarrollo humano y el desarrollo productivo de sus respectivas regiones. Y en el caso particular de una provincia a la cual represento, que es la provincia de Palena, muy pequeña en población, grande en extensión territorial, y lo mismo ocurre en Aysén, y lo podrá también refrendar el diputado Bianchi en cuanto a la situación de Magallanes. Eh, efectivamente, lo que pueda hacer el gobierno regional apoyando el consumo eléctrico, sobre todo de emprendimientos, estamos hablando de pymes mayormente, es importante. No se juega un aspecto significativo tampoco del presupuesto de la región en realizar, llevar adelante un subsidio en esta materia. Y por el contrario, creo que ese aporte lo que hace es poder dinamizar inversiones, poder hacer que nuestra economía sea un poquito más pujante. Y desde esa perspectiva a mí me hace mucho sentido cómo está planteado. Y yo creo que también es relevante que transversalmente podamos concordar en que los recursos de los gobiernos regionales son recursos del país. Hoy día no tenemos una ley de rentas regionales, no tenemos regiones definiendo su propio presupuesto, y por lo tanto desde esa perspectiva, en el rol que nos corresponde en el Congreso, establecer hacia dónde pueden apuntar determinados recursos o qué aspectos necesariamente los gobiernos regionales tienen que hacerse cargo en cuanto al desarrollo de las regiones, yo creo que es algo a lo cual nosotros no podemos renunciar, porque es parte del rol que nos corresponde. Muy bien, diputado Mellado y de ahí diputado Bianchi. Gracias, presidente. Sí, presidente, en la misma línea, los gobiernos regionales, dice, podrán destinar recursos para el financiamiento de subsidios para la operación que permita la continuidad de suministro. Pero ustedes saben que los planes regionales introducen elementos políticos en este tema. Y aquí estamos hablando de un tema eminentemente técnico. Entonces, me pierde este tema la parte técnica. Es más, las licitaciones, aquí, según esto, es meter competencia a la fuerza. El problema es que no hay competencia. Entonces, se evita ese tema porque son sistemas eléctricos con demanda de energía extremadamente baja lo que hay aquí. Y en segundo lugar, presidente, es que de contrabando nos meten 5 funcionarios más, 300 millones. Yo le pediría votación separada en este tema, ¿cierto? Que votáramos el tema de los gastos asociados al proyecto que corresponden a mayor personal. Yo le pediría una votación separada, presidente, con respecto a lo otro. Gracias.
Muy bien. Diputado Bianchi y de ahí diputado Sauerman. Gracias, presidente. Mire, quiero partir señalando de que la región de Magallanes, en particular Magallanes, es la única región de Chile que no está interconectada al resto del país. Y tiene su propia energía que tiene como insumo principal el gas. Ese gas, presidente, tiene un subsidio. Y ese subsidio representa algo más del 50% del total del presupuesto del ministerio. O sea, un poquito más, 55% aproximadamente, del total del presupuesto del ministerio. O sea, ahí hay un aporte extraordinario, especial, que tenemos que discutirlo todos los años, de todos los años, pero efectivamente es producto de las condiciones particulares que tiene el territorio de la región de Magallanes y Antártica. Entonces, sí hay un aporte que tiene que ver con el Estado central, con las finanzas centrales, a través de este subsidio que tiene en particular el insumo del gas que está indexado a nuestra economía. Fíjese que hay experiencia, y quiero decirlo, presidente, porque yo quiero valorar el compromiso cumplido, además, por parte del ministro que aquí hoy día está presente, ministro de Energía, donde hemos involucrado a los gobiernos regionales desde ya. O sea, hay incluso proyectos que hemos venido trabajando con el gobierno regional, donde hay una participación del propio gobierno regional en, por ejemplo, instalar 1000 techos solares, entre otros, 1000 techos solares. Por lo tanto, a mí me parece que es bueno que existan políticas públicas que se determinen en el territorio a través de los gobiernos regionales, fundamentalmente a estos temas que le llega finalmente al bolsillo de la gente, que permite efectivamente optimizar. Lo propio pasa con las pymes. ¿Ah? Las pymes, que no son estas medianas, grandes empresas que existen en el resto del país, en estos territorios juegan un rol fundamental, importante en la economía local, en la economía regional. Y finalmente, lo que podamos ahorrar en estos costos termina siendo traspasado a los consumidores, por lo tanto a quienes vivimos y habitamos en esos territorios. Yo solo quiero hacer un llamado a los colegas a que podamos cuanto antes votar. Este proyecto lleva demasiada tramitación y si bien los efectos van a ser en un tiempo más adelante, ya hay requerimientos de estos territorios para que este proyecto pueda terminar siendo votado finalmente y exista a lo menos la esperanza, la posibilidad de poder tener certezas con respecto a no tener las alzas significativas en un ítem tan importante de la economía como es la energía eléctrica. Gracias, presidente. Diputado Sauerman. De ahí diputado Santana y después diputado Sepúlveda. Sí. Eso. Presidente, primero respecto a lo que dice recién el diputado Bianchi, que no hay que olvidar que no solamente Magallanes no está interconectado, sino que también están fuera del sistema eléctrico la región de Aysén, el sistema Cochamó-Hornopirén, y entiendo yo también que San Pedro de Atacama no está conectado, entonces no es una situación única. Presidente, pero la pregunta al ministro es respecto, porque se acaba de anunciar también en el diario que dice, ya es oficial, el gobierno publica decreto que concreta el alza del 7,1% de las cuentas de la luz. Entonces, la pregunta es si se puede ser más explícito, ministro, respecto de cuáles van a ser las alzas que se van a tener por este proyecto en otras regiones, que van a terminar, ¿cierto?, pagando finalmente este subsidio, que de alguna manera va a tener que financiarse. Y también cuánto le va a costar esta decisión de subsidiar al gobierno regional, porque eso no está considerado, presidente, en el informe financiero. No tenemos cálculo de cuánto finalmente el gobierno regional de una región determinada va a poder destinar a este fondo, porque no se hace alusión a esto. Y la última pregunta, ministro, es respecto de que ¿por qué quitaron el tope máximo de 200 megawatts para ser considerado sistema mediano y se puso, ¿cierto?, lo cambiaron a un tope superior a 1500 kilowatts, perdón? Muy bien. Diputado Santana. Gracias, presidente. Bueno, yo valoro la iniciativa del Ejecutivo. Estaba leyendo acá el informe financiero también.
Más bien creo que el concepto que se utiliza de podrán, ¿no? Le entrega, digamos, la libertad a los gobiernos regionales de poder hacer uso de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional sin tener la obligación de destinarlo. Aunque yo quisiera hacer una pregunta respecto a esto, que es que si es que existe la voluntad de introducir alguna norma que regule para arriba, digamos, el uso de estos recursos, porque yo entiendo que el podrán tiene que ver con que existe, dependiendo de la voluntad de cada gobierno regional, se van a destinar recursos para el suministro eléctrico en los sistemas aislados y su continuidad. Pero no sabemos si hay un tope respecto a esto. Digamos, a propósito también de la crisis que muchas veces viven los gobiernos regionales y de este cuestionamiento permanente que se hace sobre recortes presupuestarios. Y además quería hacer otro comentario más digamos, desde la perspectiva del distrito, ministro, y que tiene que ver con la posibilidad, digamos, de que finalmente esto tiene que ver con algunos sectores, algunas regiones. Acá se mencionó Aysén, Magallanes, que son regiones y territorios en donde hay carencia del suministro eléctrico. Y por ende se existe una modalidad distinta para poder enfrentar esa necesidad. O sea, yo vengo de una región, lo hemos conversado, ministro, en otras oportunidades, que es generadora de energías. De hecho, habría una noticia del año 2016 que dice Metro será alimentado por energías renovables provenientes de la región de Atacama. Dos proyectos, Parque Eólico San Juan en la Caleta General de Aceituno, la planta solar El Pelícano ubicada al sur de la comuna de Vallenar, en el norte de la comuna de la Cuarta Región. Esos dos proyectos, según esta misma noticia, gobierno presidenta Bachelet, abastecen al Metro de Santiago la línea 1 en un 42% en su funcionamiento. Es decir, uno de los principales instrumentos de transporte público de nuestro país es abastecido con energía proveniente, generada en una región en donde existen localidades que todavía no tienen sistema eléctrico, ¿no? Entonces, hago este planteamiento porque yo valoro y siempre voy a valorar que se puedan entregar recursos y que se creen y se habiliten vías para financiar suministros de zonas aisladas que no tienen el suministro básico de la electricidad. Pero ojalá que eso no solamente sea con las zonas extremas, porque también hay carencia del suministro eléctrico en regiones que no son zonas extremas y que además son generadoras de energía limpia. Eso, presidente. Muy bien. Tiene la palabra, ministro, para responder la duda de los diputados. Una diferencia ahí, ¿eh? Preparado. Oye, la diputada Marcia Rafael vino a pedir este proyecto acá. Yo le estoy escribiendo ahora de que te le estáis desalineando. Disculpe, diputado Sepúlveda. Parte del patrimonio político del país, tener hasta una cuota garantizada. Dos cosas, digamos, como, claro, a nosotros en la zona central nos cuesta un poco entender esto, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de conocerlo en el marco de la discusión de la ley de presupuesto en la quinta subcomisión. Aquí está Frank también, pues sí, hay 3 integrantes de esa subcomisión, donde además está el senador Sandoval, que es de la región de Aysén, que también camina por estas complejidades, ¿no? De zonas que no tienen la cobertura de electricidad como la tenemos o como estamos medianamente acostumbrados nosotros. Hay que decir que Chile avanzó con el retorno a la democracia en la electrificación rural de una manera brutal, ¿ah? Pero claramente hay zonas que no se puede llegar de esa misma manera. Solamente una precisión para no confundir con respecto a lo que dijo mi colega anterior, que por cierto muy bien preparado para esta instancia. Claro, hay harta generación de energía solar desde la región de Atacama, pero son proyectos privados que obviamente se pagan, ¿no? No es que estén haciendo obra de caridad, digamos, ¿ah? Como producen en el Maule la energía eléctrica, hidroeléctrica y otras más, se les paga, entran al sistema interconectado y se les paga por la generación. Ahora, que es atendible, y yo creo que es el esfuerzo de todo, y hay proyectos para eso, hay un tema de rentabilidad también en los gobiernos regionales cuando se presentaba el FNR, llegar a zonas cada vez más extremas, la rentabilidad social ya se empieza a complicar y por lo tanto creo que soluciones individuales es el camino, y creo que algo de eso se trabaja. Pero sin duda que este proyecto es absolutamente necesario, o sea, absolutamente, y urgente, hace rato ya, porque efectivamente tenemos una población no menor
con complicaciones y que no tienen otro tipo de solución, más que este marco regulatorio y la posibilidad, tal como lo dijo muy acertadamente también, de no decirlo, el colega Santana, la norma indica que podrá, no obliga a los gobiernos regionales. Habrá que después, viene ahí un camino con DIPRES también, porque la norma te abre esa posibilidad, pero después hay que entenderse con DIPRES para ver cómo eso se canaliza, y eso ya también es otro camino en sí mismo. Pero por lo menos la ley te lo plantea, y DIPRES tendrá que atender eso y ver el procedimiento con los gobiernos regionales, aquellos que eventualmente puedan caminar en este sentido. Pero yo les quiero decir que este es un tema urgente, no... y agradezco y felicito el compromiso del ministro, porque efectivamente fueron parte de los compromisos del trabajo de la quinta subcomisión, y espero que nos pongamos un poquito más allá de los cuestionamientos, de las dudas, un funcionario más. Mira, se crea un nuevo sistema, una nueva red, y eso se tiene que hacer con gente especialista también. Va a ver que yo les digo a los colegas, esto es un tema, si bien se ha desarrollado incipientemente en algunos sectores, es un tema nuevo, que hay que desarrollarlo, hay que tener los profesionales para poder darles cobertura, asesoría técnica, etcétera. Y por lo tanto, tampoco es un descalabro financiero que obviamente avanzar en esto signifique la contratación de 5 personas más para poder efectivamente atender los requerimientos de las comunidades. Muchos de estos proyectos no los van a hacer, no sé, alguna localidad, Carlos, dime un nombre, no los va a hacer la localidad de Juan. Van a requerir el apoyo técnico del Ministerio de Energía, van a requerir también el acompañamiento en los gobiernos regionales para ver el apalancamiento de recursos, y por lo tanto es del todo necesario. Eso, presidente, que ojalá que podamos votar luego y nos coloquemos en el caso. Nosotros en el Valle Central la verdad es que no vivimos esto, pero uno tiene que ponerse siempre en el lugar del otro o de la otra. Muchas gracias. Muy bien. Es que el ministro tiene ahí una pregunta. Sí, ministro. Sí, señor presidente, por su intermedio, muchas gracias. Contestar algunas de las dudas que fueron planteadas respecto a lo que señala por su intermedio el diputado señor Sauerbaum. Reitero, es un proyecto que no tiene efectos tarifarios. Es un proyecto estructural, que lo que hace es cambiar la manera en que los procesos tarifarios se realizan, especialmente en los sistemas medianos y en los sistemas aislados. El único efecto tarifario que debería tener tiene que ver con un subsegmento de clientes comerciales e industriales en los sistemas medianos, donde por el hecho de aplicarles el mismo tratamiento que hoy día tienen en el sistema eléctrico nacional, deberían ver una reducción en sus precios de la energía permanente, simplemente porque van a pasar a tener el mismo tratamiento de... nuestro sistema funciona con unas bandas. Entonces, cuando, digamos, un precio determinado se escapa de esa banda, el sistema te fuerza a mantenerlo dentro de esa banda y las diferencias se redistribuyen entre los demás clientes del sistema. Al incorporar a los clientes comerciales e industriales de los sistemas medianos en ese mecanismo, lo que va a pasar es que el precio en esos lugares es significativamente más alto, pero van a quedar dentro de la banda porque se incorporan en un mecanismo que hoy día existe. Entonces, desde esa perspectiva, lo único que hace es básicamente tratar igual a una pyme en Punta Arenas que a una pyme en Puerto Montt, digamos, o en Santiago. Ese es el único efecto tarifario, que como digo es un efecto acotado a un subsegmento de clientes y más bien a la baja, no tiene efecto tarifario en los demás. Respecto de la pertinencia de los funcionarios, aquí hay atribuciones nuevas. Se están estableciendo procedimientos tarifarios adicionales y se están estableciendo mecanismos de fijación de tarifas de referencia que hoy día se hacen solo de manera accidental dentro del marco de la ley de presupuestos. Y para eso lo que hace un país razonable es utilizar la misma metodología que siempre se utiliza para determinar cuántas horas de trabajo supone esta nueva función, y esas nuevas horas de trabajo que supone esa función se determinan en un número de funcionarios. En ese sentido, lo que se presenta en este informe financiero no es muy distinto de lo que se ha hecho en otros informes financieros de este gobierno y de otros gobiernos anteriores, porque cuando si uno quiere que las cosas estén en tiempo y forma,
tiene que tener las personas necesarias para hacerlo, y si uno agrega funciones a un servicio público de manera permanente, lo natural es que ese servicio público tenga personas para organizarlo. Obviamente siempre podemos dar el debate sobre la eficiencia em, de cómo se asignan los recursos públicos, pero yo también quiero dejar claro que el Ministerio de Energía es un ministerio que al año cuesta 15 millones de dólares. O sea, eso es, digamos. Entonces, tampoco uno le puede pedir a un organismo de ese tamaño que asuma de manera permanente funciones nuevas simplemente reasignando. Lo lógico, lo que se ha hecho siempre en este país, es que cuando un organismo público tiene una nueva función permanente, se costea esa función permanente y se encuentra una manera de financiarlo de manera permanente. A gasto permanente, ingresos permanentes, es lo que dice, digamos, la regla de ajuste fiscal. Pero terminó. Lo último, respecto de los subsidios a sistemas aislados, lo que hace el proyecto es algo extremadamente pragmático, acordado con los gobiernos regionales de gobierno y de oposición. Los gobiernos regionales, independiente de quién haya estado a cargo de ellos, solicitan año a año glosas que los habiliten legalmente para participar en el financiamiento de estos sistemas eléctricos. Eso es algo que ellos hacen. Llevamos 3 ejercicios presupuestarios trabajando sobre la base de esas glosas para hacerlas más flexibles y más responsivas y más fáciles de implementar para las demandas de lo que exigen estos sistemas particularmente aislados. Lo que hace el proyecto de ley es que establece esa habilitación que se ha dado año a año en la ley de presupuesto de manera permanente, con un procedimiento simplificado para establecer las tarifas de referencia con la cual se puede auditar la efectividad de ese gasto posteriormente. Entonces, básicamente, toma la experiencia existente, la simplifica y la consolida. Obviamente uno puede hacer preguntas más de fondo sobre si nuestro país va a tener políticas permanentes como las que existen en Magallanes respecto al gas natural, pero esas, digamos, son discusiones que toman muchísimo tiempo. Aquí adoptamos una solución más bien pragmática, en conjunto con lo que piden los gobiernos regionales, de gobierno y de oposición, de evitar que esta discusión, que básicamente todas las leyes de presupuesto se tiene la misma discusión, y consolidar esa experiencia en una sola habilitación legal que simplifique su trámite. Muy bien. Algo quería decir el diputado Sauerborn y de ahí el diputado Mellán. Sí, presidente, gracias. Bueno, yo le hacía preguntas respecto del efecto tarifario, porque aquí nosotros tenemos un documento que dio a conocer la División de Mercado Eléctrico respecto de los efectos tarifarios, y en una parte del documento dice: finalmente, como contrapartida de las bajas en el precio de la energía de los servicios medianos, se produciría un alza en el precio de la energía de los clientes de las demás distribuidoras del país de hasta el 0,1%, lo que en términos de cuenta final representa un alza de hasta el 0,6%. Entonces, 0,06. Entonces, por eso era la pregunta, ministro, a eso me refería yo. Ya. Diputado Mellado, y de ahí hace Sí, presidente, yo quiero insistir que el ministro, por su intermedio, nos conteste este contrabando de mayor gente, porque la subsecretaría contará 2 nuevos funcionarios y 3 la CNE. Es bien raro que estén metiendo más funcionarios, porque, mire, de hecho, si es por control de recursos, no son para energía, porque ese ministerio no tiene capacidad, su ministerio, para estar fiscalizando a los GORES, a los gobiernos regionales. Quizás DIPRES, pero no energía. Entonces, si me puede explicar qué van a hacer estos 2 nuevos funcionarios en subsecretaría y qué van a hacer los 3 nuevos funcionarios en la Comisión Nacional de Energía, para que nos tenga claro si efectivamente esta mayor grasa fiscal que va a haber, ¿cierto? 2 nuevos más, 3 nuevos más, 5 nuevos más. Cada vez que creamos, como dice el diputado Donoso, van 3 más, van 5 más, ¿cierto? Está bien que vayan a perder el gobierno, pero no se están apitutando antes, digamos, para quedarse por 4 años más. Eso, ministro. Sí, ministro. Sí. La Comisión Nacional de Energía
una de sus funciones principales es determinar las tarifas, hacer los procesos tarifarios. En los sistemas medianos estamos estableciendo nuevos procesos tarifarios que hoy día no se hacen. Se hacen estudios de precios, pero no se hace un proceso tarifario. Los procesos tarifarios son más demandantes en términos de trabajo administrativo que lo que se hace hoy día. ¿Cómo? Claro. Pero ¿quién se encarga de hacer esa licitación, participar en las comisiones técnicas donde los consultores traen los informes, se reciben las observaciones de los participantes? Independiente que los consultores hagan parte del trabajo técnico de los procesos tarifarios demandan muchas horas o personas. ¿Cómo? No, está bien, yo entiendo la observación, pero la cuantificación del número se hizo por la Dirección de Presupuesto utilizando la metodología estándar para estas cosas. Entonces, eh, la observación la observación es que se hizo como siempre se han hecho las cuantificaciones de cargas de trabajo. Y lo que van a hacer es encargarse de los procesos tarifarios, de supervisar que los procesos tarifarios se hagan en tiempo y forma, también se incluye, en el caso del Ministerio de Energía, se incluye los sistemas medianos y aislados dentro de la planificación, es que es algo que hoy día no se hace. Y a su vez también se establece el régimen de tarifas de referencia. Vamos a tener que establecer una tarifa de referencia para cada uno de los sistemas aislados. Eso es algo que hoy día no se hace y que es importante que se haga precisamente no porque el ministerio vaya a fiscalizar que los gobiernos regionales estén gastando bien los recursos, pero lo que va a hacer es establecer una tarifa de referencia. ¿Cuánto cuesta la producción de electricidad en ese sistema aislado? Para, por lo tanto, determinar qué es lo que está o lo que está, el benchmark de lo que se debe financiar con ese subsidio, para cuánto debería alcanzar y si efectivamente está alcanzando para eso, para poder, para que la Contraloría o, digamos, o la Dirección de Presupuesto hagan una revisión de la calidad de gasto, necesitan un parámetro, un benchmark, y ese benchmark necesita hacerse para cada uno de los sistemas aislados, y ese trabajo demanda tiempo. Ministro, por su intermedio, presidente, es que estos dos nuevos y estos tres nuevos no es que vayan a ser por el incremento que se va a producir por esta ley, sino que porque el ministerio va a tener que licitar a lo largo del país más cosas, porque si es solamente por esto que le está asignando a los gobiernos regionales esta mayor función, no veo yo que signifique tener mayor cantidad de personal en el ministerio para eso. Diputado Sepúlveda y de ahí, ministro. Vamos tratando, por favor, tratemos de imaginar cómo debería funcionar, porque parece que nos estamos confundiendo en la función. Hay todo un proceso de instalación tarifario, técnico, ¿no es cierto?, de instalación de estos sistemas, autorizaciones, proyectos, al final un proyecto. Y otro tema muy distinto, el financiamiento del gobierno regional. Ahí hay otra pega, es adicional, son dos cosas distintas. Entonces una cosa es cómo yo desarrollo técnicamente un proyecto de un sistema mediano, cómo veo todo su aspecto tarifario, que yo ahí se requiere alguna especialidad un poquito mayor, alguna experiencia, no es cualquier persona. Y además, a la par, eventualmente yo creo que el Ministerio de Energía debería estar levantando proyectos para los gobiernos regionales que además los van a tener que evaluar para subsidiar, después hay que ir a DIPRE y pasar todo eso. Ya queda pega de los gobiernos regionales el traspaso, el subsidio y en las rendiciones respectivas. Pero son dos cosas distintas. Y a mí yo creo que lo más complicado es todo el aspecto técnico de instalar los sistemas medianos, ver todo su proceso de tarificación, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, imagínenlo un poquito. Y la verdad es que yo creo que es una dotación súper reducida para el impacto y la importancia de estos proyectos que estamos viendo. Muy bien. No sé si tiene algo que acotar, ministro, y de ahí votamos. Ya. Muy bien. Me gustaría ilustrarlo de la siguiente manera. El diputado Sauer mencionaba efectivamente el San Pedro de Atacama es un sistema aislado. La isla Mocha también tiene un sistema aislado. Digamos que los gobiernos regionales de ambas regiones deciden entregar 100. Esos 100
en San Pedro de Atacama para comprar diésel para un equipo de generación alcanzan para algo completamente distinto de lo que alcanza esos 100 en Isla Mochi. Para eso uno necesita tarifas de referencia. Y determinar tarifas de referencia para cada uno de los sistemas aislados requiere tiempo y destinación de recursos humanos. Eso es lo que van a hacer, entre otras funciones, los funcionarios adicionales que se establecen aquí. Diputado Romero. Presidente, a ver, hacer una pequeña pregunta. El artículo que nosotros tenemos que ver es el 199 bis, que habla básicamente de este tema que los gobiernos regionales podrán destinar Y recursos dos para transitorios. ¿cierto? Y los transitorios. El transitorio, que es el artículo cuarto, habla del mayor gasto fiscal que aplique esta ley, ¿no es cierto? Será a cargo del Ministerio de Energía y lo que falte es suplementado por Hacienda y Tesoro Público, ¿no es cierto? Pero esto se refiere a lo que hagan los gobiernos regionales. No, ya, ok, perfecto, aclarado eso, no hay ningún problema. Ahora, el tema de los gobiernos regionales están pidiendo esta ley, lo que señala usted, ¿no es cierto? Y quiero una duda. Bueno, ¿cómo nos vamos a asegurar en un futuro que este tema de estos subsidios no vayan a ser también parte de las reclamaciones que hagan los gobiernos regionales para mejorar su presupuesto? Que yo entiendo que este año les bajaron el presupuesto, ¿ya? Y hay, digamos, acciones de la Dirección de Presupuesto para bajarle esto. Entonces, claro, los gobiernos regionales pueden hacerlo, pero en las próximas negociaciones nosotros sabemos perfectamente que todas estas facultades que son como el podrán, cosas de ese tipo, finalmente se transforman en ejecución de programas que comprometen los gobiernos regionales. Entonces, claro, ahora probablemente va dentro de la caja fiscal la actual, pero esto obviamente va a generar una necesidad que los gobiernos regionales van a plantear al próximo gobierno. No, este gobierno ya terminó, así que da lo mismo, pero al próximo gobierno sí le van a empezar a exigir estas cosas. Entonces, eh, ¿cómo lo vamos a hacer en ese sentido para que esto se mantenga dentro de la plata que ya reciben los gobiernos regionales o finalmente hacer presión de gasto a futuro? Eso. Ya. Sobre eso es impredecible, ¿o no? Claro. ¿Mm? Sí. Sí. Ya. Mm. Ya, vamos a votar entonces como... ¿Cuál? ¿Sí? No, sí, no, no me dejan nunca hablar. Yo retiro la votación separada, lo hago porque Marcia Rafael es nuestra colega que va a estar muy... Sí, yo no soy, yo soy jefe de bancada y la verdad es que yo entiendo lo que significan las regiones, porque mi región es una región tremendamente empobrecida, riquísima pero empobrecida, porque este gobierno no lo ha mirado con tiempo, así, pero Muy por bien, Marcia Rafael vamos a quitar la votación separada. muy bien. Entonces, ¿les parece una pura votación? ¿Sí? Ya. Tome la votación. ¿Pide la votación separada, diputado? Ya. A ver, ¿Qué artículo, diputado Donoso? Ya. presidente, son Votémoslo tres, entonces de a son uno. tres Sí, artículos nomás. votemos de a uno. Bueno, usted le hemos entregado el texto y también se los mandamos por WhatsApp para que tomaran conocimiento del texto previo a la votación. Y también está el informe actualizado, el informe financiero, por lo tanto los voy a tomar en orden que tienen ustedes ahí en su documento. Son modificaciones a la Ley General de Servicios Eléctricos y se incorpora un nuevo artículo que es el artículo 199 bis, que está señalado en el texto. Señor Bianchi, señor Cifuentes, señor Cuello, señor Donoso. Como lo dije antes, creo que los gobiernos regionales requieren y merecen autonomía y no que le estemos cargando con este tipo de leyes funciones que van a ser permanentes. Creo que esto, si queremos mayor desarrollo, hagámoslo con el presupuesto de la nación completo, no con el del gobierno regional. ¿Lo rechaza, diputado? Señor Mellado, señorita Rojas, señor Romero, señor Santana, señor Sauerbaum, señor Sepúlveda, señor von Mühlenbrock, señor Sáez, presidente, señor Barrera. A favor. Estaban los 13, así que 10 a favor y 3 en contra. Aprobado.
¿Te parece la misma votación a los demás? ¿O lo van a aprobar? Ya. Demos con el primero entonces. El primero, o sea, la primera disposición transitoria es el artículo 3º, que tiene directa relación con los gobiernos regionales. Señor Bianchi. A favor. Señor Cifuentes. Señor Cuello. Señor Donoso. Los mismos argumentos antes dicho en contra. Señor Mellado. Señorita Rojas. Señor Romero. Señor Santana. Señor Sauerbaum. Señor Sepúlveda. Señor Van Meulenbrock. Señor Sáez. Presidente. A favor. 8 a favor y 5 en contra. Aprobado. El tercero. El cuarto. Sí, el tercero, entonces toma la votación del proyecto de ley que señala el gasto y la fuente de los recursos. Sí, sí, no es el número. Sí, es el cuarto de las disposiciones transitorias que está aquí escrito, pero el segundo de lo que está escrito. Señor Bianchi. Señor Cifuentes. Señor Cuello. Señor Donoso. En contra, ya que van en este artículo o este informe financiero absolutamente en contra de lo que ha expuesto el Ministerio de Hacienda, que pretende reducir funcionarios del Estado, y le ha dicho a todo Chile que va cada 3 funcionarios que salgan, se va a poder reemplazar solo uno. Entonces, ¿por qué generaríamos 5 más en este proyecto? Señor Mellado. Yo retiré la votación separada de este caso, pero la convicción de que no queremos más grasa fiscal, siendo que van los votos suficientes para aprobarlo, pero por convicción rechazo. En contra. Sí. Señorita Rojas. Señor Romero. Presidente, no podemos seguir contratando más gente y menos en el último año del gobierno que ya se acabó, así que en contra. Señor Santana. Señor Sauerbaum. Señor Sepúlveda. Señor Van Meulenbrock. Señor Sáez. Presidente. A favor. 8 entonces a favor y 5 en contra del presidente. Aprobado. El diputado informante, la señorita Roja, la verdad que correspondería al señor Santana, pero como viene llegando, sigo la lista y después lo incorporo a él. Diputada Roja, entonces informante. Estamos entonces, ministro, muchas gracias por su asistencia y bueno, estamos pasando entonces al tema que teníamos pendiente. Le demos que pase entonces don Carlos Fernández, sí, para que nos exponga aquí su demanda. Estamos entonces, diputado, don Carlos Fernández, que es de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes de Chile. Tiene una mano. Gracias, diputado. Primero presentarme, Carlos Fernández Erice, es mi nombre, suboficial mayor de Gendarmería de Chile con 27 años de servicio. Si bien como gremio en la autonomía, porque somos parte del Frente de Trabajadores Penitenciarios, donde están los 3 gremios más importantes a nivel nacional de Gendarmería de Chile, el año pasado se sostuvo un paro, una movilización debido a las carencias que la mayoría de diputados que se encuentran acá de distintos sectores saben, el problema, la crisis que tiene Gendarmería, pero no por su administración, sino que más bien por los gobiernos, los estados y el Estado y los gobiernos que han pasado a través de los años. Se genera, producto de esta movilización, un acuerdo entre el Ministerio de Justicia, así también Gendarmería y los trabajadores, en este caso el Frente de Trabajadores Penitenciarios, donde la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes SANSOP también es parte. Y se evacuó este proyecto, pero nos damos cuenta en el camino que una vez expuesto a esta honorable comisión, presidente, no tiene urgencia alguna.
lo que a nosotros nos llama mucho la atención y es por eso que vengo a solicitar en la autonomía de nuestro gremio, la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes, tenga bien usted el análisis y el acuerdo en conjunto a estos 13 honorables diputados a los cuales les fue entregada la carta emitida por este gremio, así también el proyecto, ponerle urgencia inmediata a este proyecto para subsanar de cierta forma una carencia que ha venido por años. Este boletín tiene como número el 17.642, raya 05. Lo solicitamos con urgencia inmediata. ¿Y esto por qué? Porque nosotros sabemos todo lo que ha pasado en el camino, las historias que se vienen dando y la deuda histórica que existe con nuestros servicios en materias logísticas, en materia de personal, recursos humanos, en materia de sueldos que también no están a la altura para evitar ciertas problemáticas internas que también nosotros tenemos en los planos de vehículos, armamento y otros uniformes que siempre estamos pidiendo. Y lo más grave es no tener una carrera funcionaria para nuestro personal, y eso nos hace ponernos en alerta y en atención a la necesidad que tenemos hoy día que este proyecto se presente con urgencia inmediata, honorable presidente. Quiero también agradecer la gestión que hicieron diputados como el señor Carlos Bianchi, que siempre nos está apoyando, diputado Mellado, diputado Romero, que nos escucharon como gremio y sostuvieron esta carta y pudieron hacer la gestión y yo poder estar con usted hoy día exponiendo en esta honorable comisión la necesidad que tenemos alrededor de 16, 17 mil funcionarios uniformados, hombres y mujeres, que tenemos familia, que necesitamos de este proyecto para poder establecer una bonificación por retiro anticipado a los funcionarios pertenecientes a la planta 2 de Gendarmería de Chile, de suboficiales y gendarmes, y con ello también disolver un poco este taco que existe y que siempre ha existido respecto a la carrera funcionaria de nuestro personal, honorable presidente. Muchas gracias. Muy bien, don Carlos. Fueron varios los diputados y diputadas que me solicitaron que lo pudiéramos escuchar, ¿ya? De la comisión y también de fuera de la comisión. Entonces, solicito el acuerdo para que oficiemos a Sexpress, también al Ministerio de Justicia en este caso, para que le coloquen urgencia al proyecto del boletín 17.642-05 que establece bonificación por retiro anticipado a los funcionarios pertenecientes a la planta 2, ¿cierto?, de suboficial y gendarme de Gendarmería de Chile. ¿Me parece? Sí. Acuerdo. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, entonces esta se levanta.